Los Tori construyeron el colisionador de gravedad para cambiar la galaxia para siempre. Los humanos lo vieron una vez y se preguntaron qué tan rápido podría borrar un planeta. ¿Quieren saber sobre el incidente del colisionador de gravedad? Claro. ¿Por qué no? Les contaré exactamente cómo el mayor logro científico del colectivo científico Toati se convirtió en el nuevo juguete de la humanidad para hacer estallar cosas. Alerta de spoiler. Implica mucho arrepentimiento, varias violaciones de protocolos de física y una especie que aparentemente no puede mirar nada sin preguntar inmediatamente. ¿Pero puede matar a alguien? Mi nombre es Kelvin Tross, ingeniero senior de primera clase, 23 años de servicio, 3 condecoraciones por excelencia y un fracaso absolutamente espectacular que me perseguirá hasta que se me caigan las escamas y mis corazones secundarios se desmoronen. Se suponía que el colisionador de gravedad sería nuestro legado, nuestro regalo a la galaxia, un dispositivo tan elegante y sofisticado que revolucionaría la galaxia más rápido que la luz para siempre. Íbamos a crear pozos de gravedad artificiales estables, permanentes, que pudieran doblar el espacio-tiempo como origami en manos de un maestro. Las naves podrían viajar entre sistemas estelares en días en lugar de meses. Las rutas comerciales florecerían. La ciencia avanzaría. Seríamos recordados como la generación que hizo la galaxia más pequeña, más amigable, más conectada. Sí, sobre eso. Permítanme explicarles qué hace realmente un colisionador de gravedad. Para quienes se quedaron dormidos en clase de astrofísica, saben cómo funciona un pozo de gravedad, ¿verdad? Gran masa. El espacio-tiempo se curva a su alrededor, las cosas caen hacia él. Simple. Ahora bien, lo que construimos fue básicamente una máquina que podía crear ese efecto sin necesidad de, un planeta o una estrella. Chocaríamos partículas exóticas a una velocidad cercana a la de la luz, creando una reacción en cascada que perforaría un agujero temporal en el espacio-tiempo. Y luego, mediante una ingeniería realmente brillante, si lo hago yo mismo, estabilizaríamos ese agujero, lo haríamos permanente, controlable. Los requisitos de energía eran, y no puedo enfatizarlo lo suficiente, absolutamente demenciales. Estamos hablando de potencias que podrían alimentar una ciudad de tamaño mediano durante un año solo para crear un pozo de gravedad. Los campos de contención por sí solos requerían materiales que debíamos sintetizar en fundiciones de gravedad cero. Los cálculos llenaban núcleos de datos del tamaño de contenedores de carga. Era hermoso, complejo, delicado, un instrumento científico de primer orden. Y entonces, como el universo aparentemente tiene sentido del humor, el Consejo Galáctico decidió que un proyecto tan importante necesitaba la supervisión de múltiples especies. Colaboración, lo llamaron, compartir conocimientos, tender puentes entre civilizaciones. Así fue como invitaron a los humanos. Yo había oído cosas sobre los humanos. Todos. Eran los recién llegados, los que se las habían arreglado para salir de su pozo de gravedad a pesar de vivir en un planeta que intentaba matarlos constantemente. Especies del mundo de la muerte, el xenobiólogo las llamó, impresionantes instintos de supervivencia, tecnología bastante decente, curiosas hasta la médula. Lo que nadie mencionó, y ojalá alguien lo hubiera hecho, fue que los humanos tienen una peculiaridad en su psicología evolutiva. Cuando ven algo nuevo, algo complejo, algo poderoso, su primer instinto no es admirarlo. No. Su primer instinto es descubrir cómo convertirlo en un arma. Pero me estoy adelantando. Cuando la delegación humana llegó por primera vez a la instalación orbital, estaba realmente emocionado. Pensé, oigan, nuevas perspectivas. Quizás vean algo que nosotros pasamos por alto. Quizás tengan preguntas interesantes. Ah, tenían preguntas. De acuerdo. Simplemente no me di cuenta, no entonces, de que cada pregunta era una variación del mismo tema. ¿Cuánta energía puede concentrar? ¿Qué pasa si falla la contención? ¿Se puede apuntar al pozo de gravedad a distancia? Pensé que estaban siendo minuciosos, cautelosos, científicos. Resulta que estaban haciendo reconocimiento. La instalación orbital flotaba en el espacio como una flor mecánica. Si las flores tenían 5 kilómetros de diámetro y requerían la energía de una estrella pequeña para funcionar, la construimos en una órbita alta sobre Torat Prime, lo suficientemente lejos del planeta como para que, si algo saliera catastróficamente mal, al menos solo mataríamos a la gente de la estación y no a los 3.000 millones de almas que estaban debajo. La seguridad es lo primero. Como decimos los optimistas, el propio colisionador formaba el anillo central, un círculo perfecto de aceleradores magnéticos y bobinas de contención que brillaban en azul cuando estaban activas. A su alrededor se encontraban los módulos habitables,
los núcleos de energía, los centros de datos y suficientes sistemas de seguridad redundantes como para que incluso el ingeniero más paranoico se sintiera medianamente cómodo. Es decir, seguía revisando las cápsulas de emergencia 2 veces al día. La científica jefe Renovix era el cerebro detrás de toda la operación. Una Kate de antebrazos brillantes que gesticulaba constantemente mientras hablaba, lo cual era siempre, hablaba con ecuaciones como los poetas hablan en verso. Donde yo veía problemas de ingeniería, ella veía elegantes soluciones matemáticas. Donde yo veía posibles fallos catastróficos, ella veía parámetros de riesgo aceptables. Nos equilibrábamos mutuamente, sobre todo porque yo era demasiado terco para dejar que nos volara a todos por los aires en nombre de la ciencia. Luego estaba el director de seguridad Alto Prime, un Borgat, lo que significa que era básicamente un bloque de músculo de 3 metros de altura cubierto de placas capaces de detener un rayo de plasma. No dijo mucho, pero cuando lo hizo, la gente escuchó. Su trabajo era asegurarse de que nadie robara nuestra investigación, saboteara el equipo o hiciera algo lo suficientemente estúpido como para requerir su intervención. Se tomó ese trabajo muy en serio. Los tres formábamos un buen equipo. Nos entendíamos. Confiábamos el uno en el otro. Ese debería haber sido nuestro primer error. Nuestras pruebas iniciales fueron, y no exagero, espectaculares. La primera vez que creamos con éxito un pozo de microgravedad estable, manteniéndolo durante 30 segundos completos antes de colapsar, Rena lloró. Lágrimas de felicidad, del tipo que surgen al ver que el trabajo de tu vida finalmente triunfa. Puede que yo también me haya emocionado un poco. Incluso las placas faciales de Hall se movieron en lo que estoy bastante seguro que fue una sonrisa. Celebramos. Realizamos más pruebas, cada una mejor que la anterior. La estabilidad aumentó. La eficiencia energética mejoró. Estábamos en camino de demostrar una gravedad permanente a gran escala. Bueno, en 6 meses, el Consejo Galáctico estaba emocionado. La financiación aumentó. Los elogios nos llovieron. Ya estábamos planeando la siguiente fase, mapeando posibles ubicaciones de pozos de gravedad en todo el sector, calculando mejoras en las rutas comerciales, redactando propuestas para aplicaciones civiles, y entonces llegaron los humanos. La doctora Lena Cortez encabezó la delegación. Alta para ser humana, cabello oscuro recogido en lo que llaman una coleta. Unos ojos que parecían catalogar todo lo que tocaban. Tenía credenciales de 3 universidades terrestres y 2 institutos de investigación extraterrestres. Sobre el papel, era exactamente el tipo de científica que buscábamos para el proyecto. Experimentada, con publicaciones y respetada en su campo. Su compañero era Jaime Park, un ingeniero humano especializado en sistemas de energía y campos de contención. Más bajo y robusto, siempre con un bloc de datos en la mano, siempre tomando notas o haciendo cálculos, bastante amable, con una sonrisa rápida, hacía excelentes preguntas técnicas. Ambos parecían genuinamente emocionados de estar allí, incluso honrados. La doctora Cortez me estrechó la mano, que es un saludo humano, y me dijo que había leído todos mis artículos publicados sobre interacciones de partículas exóticas. Jaime elogió el diseño de nuestro campo de contención, diciendo que era más elegante que cualquier cosa que la Tierra hubiera producido. Me sentí halagado. Todos lo estábamos. Deberíamos haber sospechado. Los humanos asistieron a cada prueba, a cada una. Tomaban notas constantemente. Jaime tenía un equipo de grabación que capturaba cada ángulo de la operación del colisionador. El doctor Cortez hizo preguntas tras preguntas, no solo sobre cómo funcionaban las cosas, sino también sobre tolerancias, límites y puntos de fallo. ¿Cuál es el rendimiento energético máximo antes de que la contención se desestabilice? ¿Con qué precisión se puede concentrar la gravedad? Bueno, ¿qué pasa si se sobrecargan los aceleradores de partículas? ¿Puede el sistema de puntería rastrear objetos en movimiento? En ese momento, pensé que estaban siendo minuciosos. Diferentes especies, diferentes estándares de seguridad, ¿verdad? Venían de un mundo muerto. Por supuesto, estarían más preocupados por lo que pudiera salir mal. A Rena le encantaba tenerlos cerca. Dijo que los humanos tenían perspectivas nuevas, que sus preguntas la hacían pensar en el colisionador de nuevas maneras. Pasó horas con el doctor Cortez, discutiendo aplicaciones teóricas, realizando simulaciones, explorando casos extremos. Altok se mostró menos entusiasta. Los observaba constantemente, esos pequeños ojos humanos siempre en movimiento, siempre observando. Después de su primera semana, me llevó aparte. Hicieron muchas preguntas sobre aplicaciones armamentísticas, dijo,
con la voz retumbando como un trueno lejano. Me reí. Le dije que estaba siendo paranoico. Eran científicos, no soldados. Sí, esa evaluación envejeció como la leche en una supernova. La solicitud empezó pequeña, inocente, de esas que acepta sin pensarlo dos veces porque, bueno, todos somos colegas aquí, ¿verdad? Todos trabajando por el mismo objetivo. El doctor Cortez vino a verme 3 semanas después de su estancia. Sosteniendo un bloc de datos y con lo que los humanos llaman una sonrisa. Kelvin, esperábamos monitorear algunos parámetros adicionales durante la próxima prueba, solo las tasas de fluctuación de energía en las bobinas terciarias. Para nuestros registros, claro, ¿por qué no? Añadí su equipo de monitoreo al protocolo de prueba. Entonces Jaime preguntó si podían observar la secuencia de inyección de partículas desde la bahía de ingeniería en lugar de la sala de control principal. Mejor ángulo para sus sensores, dijo. Querían capturar las interacciones del campo magnético en tiempo real. Bien, lo que sea. Bahía de ingeniería, será. Entonces la doctora Cortez quiso hacer una simulación usando umbrales de energía más altos. Solo teórico, dijo. Quería ver cómo responderían los campos de contención bajo condiciones de estrés. Curiosidad académica. Lo aprobé porque soy idiota. Mirando atrás ahora, puedo ver el patrón. Cada solicitud se basaba en la anterior. Cada una iba un poco más allá. Estaba mapeando nuestros sistemas, aprendiendo cada detalle, cada limitación, cada punto de falla potencial. Pero en ese momento, simplemente parecían científicos entusiastas siendo entusiastas. Mi inquietud comenzó durante la secuencia de prueba 47. Estábamos realizando una evaluación de estabilidad estándar. Nada del otro mundo. El pozo de gravedad se formó perfectamente, manteniéndose estable a 0,3 masas solares equivalentes. Una ejecución hermosa y de manual. Entonces una de las bobinas de contención secundaria fluctuó. Solo un pequeño pico que apenas vale la pena mencionar. Los sistemas se compensaron automáticamente. El pozo se desestabilizó y colapsó exactamente como estaba diseñado cuando la contención se degradó. Apagado seguro. Sin daños. Todo funcionó exactamente como debía. Pero aquí está la cuestión. Yo estaba preocupado. Renault estaba preocupado. Pasamos 1 hora analizando los datos intentando averiguar qué causaba la fluctuación. El procedimiento habitual tras cualquier anomalía, por mínima que fuera. Los humanos no estaban preocupados. Estaban emocionados, prácticamente vibrando de emoción. Después, Jaime me llevó aparte y me hizo preguntas rápidas. ¿Cuál fue la energía generada durante el pico? ¿A qué velocidad colapsó el pozo? ¿Cuál era la fuerza gravitacional en el punto central justo antes del fallo? ¿Me diste la distorsión espacial, Rad? Respondí porque, de nuevo, idiota. Pensé que le preocupaba la seguridad. Asegurarse de que los mecanismos de seguridad funcionaran correctamente. No le preocupaba la seguridad. Estaba calculando el rendimiento de las armas. Lo realmente alarmante llegó cuando me di cuenta de cuánto tiempo pasaba Jaime en la bahía de ingeniería. No durante las pruebas. Entre pruebas, aparecía horas intempestivas realizando diagnósticos, revisando sistemas, husmeando en áreas que no eran estrictamente necesarias para sus observaciones. Se lo comenté a Ayok. Ya se había dado cuenta. También había notado que se había accedido a varios algoritmos de control de los colisionadores desde la estación de trabajo de Jaime. Nada cambió, solo se vieron y copiaron. ¿Quizás debería restringirle el acceso?, preguntó Oltalk, mientras las placas se movían con agitación. Dudé. ¿Ves? Ese era el problema. En realidad no habían hecho nada malo. Tenían autorización para estar allí. Autorización que yo había ayudado a conseguir. Si la revocaba repentinamente sin motivo, provocaría un incidente diplomático interestelar. El Consejo Galáctico haría preguntas. Preguntas como, ¿por qué discriminas a la delegación humana, Kelvin? Así que hice lo que cualquier cobarde que se precie haría. Acudí a Rena. Grave error. Está siendo paranoico, dijo, agitando 2 brazos con desdén mientras los otros 2 seguían trabajando en sus cálculos. Los humanos son curiosos. Eso es lo que son los buenos científicos. Curiosos. Hacen muchas preguntas sobre la posibilidad de armar el colisionador. Dije que hacen preguntas hipotéticas sobre casos extremos. Rena replicó, eso es literalmente la física teórica.
Actuamos con preguntas hipotéticas. ¿Y si aumentamos la potencia? ¿Y si falla la contención? ¿Y si enfocamos la salida? Estas son preguntas científicas legítimas. Jaime ha accedido a la subrutina de selección de objetivos 6 veces esta semana para calibrarlo. Me lo contó. El sistema de selección de objetivos necesita ser más preciso para la demostración. Nos está ayudando a mejorarlo. Quería discutir. De verdad que sí. Pero Rena tenía una respuesta para todo. Respuestas lógicas, respuestas razonables, del tipo que me hacían sentir ridículo por preocuparme. Entonces vino la petición que debería haberme hecho saltar todas las alarmas. La doctora Cortez me encontró en la comisaría. Se sentó frente a mí con una taza de ese horrible líquido marrón que los humanos llaman café. Kelvin, tenemos que hablar del sistema de puntería. Se me encogió el estómago. ¿Qué te parece? Bueno, para la próxima demostración, tendremos que apuntar a varios pozos de gravedad simultáneamente, ¿verdad? Para mostrar todo el potencial de la tecnología. Dio un sorbo a su café con total naturalidad. Jaime y yo hemos estado trabajando en algunas mejoras en los algoritmos de seguimiento. Nos gustaría implementarlas antes de la demostración. ¿Qué tipo de mejoras? Adquisición de objetivos más rápida, mayor precisión, la capacidad de ajustar la posición e intensidad del pozo sobre la marcha. Volvió a sonreír. Esa sonrisa humana que empezaba a desagradarme. Queremos asegurarnos de que la demostración sea absolutamente perfecta. Este es un momento importante para todos. Adquisición de objetivos, ajuste de la posición del pozo, intensidad variable. Esos no son términos científicos. Son términos de armas. Abrí la boca para decir que no. Para decirle que no, en absoluto. No vamos a modificar el sistema de puntería. No vamos a implementar algoritmos sin probar justo antes de la demostración más importante de nuestras carreras. Pero lo que salió fue: déjenme revisar sus propuestas primero porque soy, como ya he establecido, un idiota. La demostración estaba programada para las 2 horas. Hora de la estación. Representantes de 17 especies, incluyendo 4 miembros del Consejo Galáctico, llegaban para presenciar lo que llamábamos el gran avance del siglo, el primer pozo de gravedad controlable y sostenido en la historia galáctica. Rena había preparado una presentación. Yo había revisado cada sistema 3 veces. Alto tenía los protocolos de seguridad estrictamente controlados. Todo era perfecto. Todo estaba listo. Debería haberlo pensado mejor. La noche anterior a la demostración, no pude dormir. Ansiedad. Me dije a mí mismo que el nerviosismo normal previo a la presentación. Pero algo me seguía molestando, un instinto que no podía identificar. Así que a las 3 horas, me arrastré hasta la sala de control para ejecutar un diagnóstico final. Fue entonces cuando los encontré. Las modificaciones ocultas en las subrutinas de orientación, ocultas bajo capas de código de calibración perfectamente legítimo, eran algoritmos que no reconocía. Protocolos de seguimiento que no tenían nada que ver con la creación de pozos de gravedad estables para el transporte. Soluciones de orientación. Que calculaba trayectorias de intercepción, matrices de distribución de potencia que priorizaban la máxima potencia sobre la estabilidad sostenida. Se me heló la sangre. Bueno, tan fría como la sangre de Toati, que en realidad es bastante caliente para los estándares de la mayoría de las especies, pero ya se entiende. Revisé los registros. Las modificaciones se habían implementado hacía 6 horas. Código de autorización, Cortez L, impulso de autorización secundaria K. Mi autorización. Había usado el código de autorización que le había dado para el acceso rutinario al sistema. Encontré a la doctora Cortez en sus aposentos porque, por supuesto, seguía despierta. Al parecer, los humanos no necesitan dormir como las especies sensatas. Estaba bebiendo más de ese café venenoso, revisando datos en 3 pantallas diferentes. Kelvin, dijo, sin siquiera levantar la vista. Tampoco puedo dormir. Mañana es un gran día. ¿Qué le hiciste a mi colisionador? No grité. Quería gritar, pero gritar en una estación espacial a las 3 horas es de mala educación. Ahora parecía tranquila, serena, como si hubiera estado esperando esta conversación. Implementé las mejoras que discutimos. Los refinamientos de la puntería no son refinamientos. Son protocolos de armas. Son eficiencia. Mejoras. Los algoritmos permiten una adquisición de objetivos más rápida y una colocación más precisa de los pozos de gravedad.
Exactamente lo que necesitamos para una demostración exitosa. Dejó su café. Todo lo que hice estuvo dentro de los parámetros de mi autorización. Cada modificación ha sido registrada y documentada. Nada no autorizado, nada ilegal.